a una damita joven de hoy. Comenzamos por Gilda Lusek. Bienvenida, Gilda. ¿Qué tal? ¿A qué edad comenzaste? Bueno, yo a los 17 años. 17 años. Con los chiquita. tallos amargos, ¿sí? Muy bien. Una de Fernando Ayala. Susana Freire, bienvenida al programa. Gracias, ¿Y a qué edad, Lete. Susana? Yo a los 12 en el teatro. Pero más chiquitita Sí, todavía. con Paulina Singerman. Bueno, Cecilia Dopazo, bienvenida al programa también. Hola, gracias. ¿A qué edad? Yo a los 18 en televisión. En televisión. ¿Y Olga Zubarri? A los Bienvenida. 13 años, en cine, en la Sí, película sí. 16 años, con María Duval. Y hay, bueno, la posibilidad de marcar las diferencias, ¿no? De qué es lo que ha pasado con el transcurso de los años. Pienso que la pasión y la vocación debe haber sido la misma. ¿Comenzaste tan chiquita, por ejemplo, Susana, motivada por alguien de tu familia o vos sos la que...? Sí, mi caso fue muy curioso. Yo estaba en Rosario, Sí. soy rosarina, iba a una escuela de arte escénico y en una oportunidad Paulina Singerman precisaba una niña para una pieza que estaba haciendo en gira y me había elegido a mí, pero medio miró la boba y no pude trabajar. Viruela boba te agarró. De los nervios te debe haber agarrado. Y había una peste. Sí, sí, por supuesto, claro. En el colegio, sí. Y entonces Paulina se sintió muy triste porque me vio muy mal y me dijo, no te preocupes, yo voy a hacer una pieza en Buenos Aires, te voy a necesitar una niña y te voy a llamar. Esas cosas que uno piensa, lo dice para consolarme y Claro. va a pasar y no va a pasar Sí. nada. Pero no, cumplió, ella me llamó. Y entonces, bueno, mis padres vieron que mi deseo era muy grande y bueno, y decidieron venir a Buenos Aires y ahí debuté con Paulina O sea, Singerman. que te encantaba. En Ahora, el Teatro muchas Odeón. ganas. Ahora, Sí, ¿qué sí, cosa, sí. no? Con 12 años ya tuviste que trasladarte de Rosario para Sí, debutar en sí, Buenos sí. Aires, ¿no? Yo terminé la primaria, me dieron un pase y vine a seguir aquí mis estudios en Buenos Aires, porque claro, era una condición de que debía seguir estudiando, era muy chica, por cierto. Claro, claro. Eran todas las Y- condiciones. Sí. Había que tener Ahora, la secundaria. El teatro, dos debutan en el cine Sí. y una en la En la televisión, televisión. lo que marca también los distintos tiempos y las distintas posibilidades, ¿no? ¿Y vos, Cecilia, Claro. también comenzaste porque empezaste a hinchar, quiero trabajar en televisión o alguien de tu familia fue la que...? Sí, si hubiera sido por mí, tal vez Sí. me hubiera encantado empezar desde mucho más chica. ¿Sí? A mí me encantaba actuar desde los 10 años, según me acuerdo. Ujú. Pero en mi familia me decían, no, hay que terminar el secundario primero, una vez Ay, que tengas el siempre, título de sí. bachiller, podés hacer lo que quieras. Sí. Entonces yo acompañaba mis estudios de secundario con estudios de teatro, mientras, como, qué sé yo, Sí. preparación. Y recién a los 18 años entré a trabajar en televisión. Ujú. ¿En qué Y trabajo? en Clave de Sol, Claro. que era un programa de adolescentes. Sí. Y bueno, yo al mes cumplí 19 y pedían chicas hasta 17. Pero yo daba muy jovencita y me podía poner un uniforme todavía y todo Te así. digo que seguís dando, jovencita. bueno, vamos Bueno, al tenemos- informe. Tenemos un... etapa. Claro, Claro, que yo sale etapa, sí. recuerdo que la primera etapa más o menos que yo recuerdo Sí. fueron Nuri Monse y Silvana Roth. Claro. Después vinieron las mellizas Legrand con María Duval. Claro. Después vinimos nosotras dos, que inclusive tuvimos el gusto de trabajar Trabajar juntas. juntas, Sí, nos hagas esta noche. contratadas y las 6 horas de Hizo la Barroso. Federación después Grande. nosotras tres Contratadas pasamos. por Lumitón, que estábamos, después ustedes tres, después Graciela, vino Soledad Elsa Silveira. y yo después. Sí. Sí, Las y fueron famosas. así. Bueno. fueron Las como tres etapas. Marías. Qué buena memoria, Susana, ¿eh? Sí. Para hacer este rápido repaso. Bueno, hablando de repaso, nosotros vamos a hacer un repaso de algunas escenas que también, imagino yo, en aquellos años habrán dado que hablar, protagonizadas por ustedes. Vamos. Pero vamos a Vamos hacer a verlas. este recuerdo. A ver.
cuenta en qué lío me ha metido? ¿Será posible que sea tan irresponsable? Es el colmo de la perversidad. Primero me hace pasar por su marido y después por un cantón de palo jabonado. Aquí es lo que ha ganado. Tenemos que pasar la noche juntos. ¿Se da cuenta? ¿Y qué tiene? Yo soy una mujer casada. Sí, pero no conmigo. Ah, es cierto. Es cierto, es cierto. ¡Qué frescura! Usted es incomparable. Confiese que no le molesta que sea incomparable, sino que sea incompartible. Incompartible. ¿Qué es lo que puede interesarle compartir? Pregúnteselo a mi marido. Permítame que me siente para reírme mejor. ¿Qué le pasó, Canuto? ¿No puede sentarse? Ah, pero esto es insufrible. Y pensar que dejé la paz de mi isla por usted. Perdónenme, Canuto. ¡Canuto! Le pido que me cuelgue ese apodo. No lo haré más, Canuto. Lo toma a la chacota. Muy bien, muy bien. Me alegro por usted. Haré todo lo que deba hacer sin alterarme. Sereno como un lago, inflexible como una guillotina. F y J. ¿Pero qué hace? Tengo un poco de vergüenza. Recuerde que apenas nos Ya hace conocemos. poco nos vimos y ya nos queremos. ¡Criminal! ¡Rápido! Ríase ahora. ¿Le dejas que maneje? Bueno, ¿A dónde querés ir? Sí, pues. ¿para qué? Cada vez que subimos a este coche me haces la misma pregunta. Yo elijo y vos me llevas a donde querés. Una vez quise ir a Palermo. No sé si recordás. Me llevaste a los corrales. Me acuerdo, había unas hinchadas. Otra vez quise ir a la calle Florida y me llevaste al Prado Español. Tocaban tango. ¿Otra vez? ¿Qué sé yo? Sin movernos de aquí hemos viajado tanto en este coche. Más de lo que te imaginas. ¿Por qué más? Porque hay que agregar todas las veces que he soñado con esta carrindanga. ¿Vos también? Desde que era así. ¿Sabes, Eduardo? Que no pasa una semana sin que yo sueñe lo mismo. Siempre manejo yo. Siempre. Han cambiado las épocas, nos reíamos recién, ¿no? De las escenas de amor, y fíjate que, Olga, todo lo que pasaba con simplemente mostrar un poco de tu espalda. Claro, Era impresionante, y todo lo que se habló de ese desnudo. Un escandalete. Terrible, Una cosa sí, Además impresionante. se veía en Y la fíjate- pupila después de él. ¿Te acordás de escena? Se veía el cuerpo entero en la pupila reflejada de Bataglia. ¿De Bataglia? Claro. Ay, qué memoria, Susana. Mira, de eso no me acuerdo. ¿Pero qué ibas a Estaba decir? viéndolo en otra... Pero ibas a decir que de pronto recordás este seguramente amigo toda la polvareda que levantó. No, Ah, por supuesto, sin duda, claro. sin duda. Pero Claro. también fíjate vos que en el libro de Magdalena Ruiz Guiñazú, Sí. Huésped de un verano, hay una parte casi al final donde dos figuras terminan de ver la película, y van por el año 46, por la calle Lavalle, que no era en un cine de Lavalle, sino que se estrenó en el cine ópera. Porque yo tengo la fotografía, además de ese estreno, ¿te imaginas? Era un recuerdo para toda la vida.
Y justamente comentaban, una de las chicas dice, pero por esta escena, dice, han hecho tanto problema, se ha hablado tanto. Claro. No había realmente motivo. Ahora, por pero- ejemplo, Gilda, cuando se planteaba una escena que era con un corte erótico y todo lo demás, ¿había algún tipo de dificultad o no? Pero no. No lo había directamente. Sí, bueno, en una que hice con Rodolfo Kuhn, que hice un desnudo, pero muy de lejos, Sí. muy de lejos y con el cameraman nada más, y bueno, y el director que era Rodolfo. ¿Y querías contar algo de Nacido en Buenos Aires? Sí, bueno, que fue la primera película que hice, no siendo alumna del ahora se llama escuela, Ujú. del Conservatorio Nacional de Arte Escénico, porque las otras dos, Una cita con la vida y Los Tallos Amargos, la hice siendo alumna Sí. del conservatorio. No sé, estaba prohibido, pero como Cunil me lo llamó a mi papá y me mandó, entonces, Claro. claro. Ahora, Así otra que- época también donde había una continuidad de trabajo fabulosa en Claro, el cine. claro. Claro, era Fantástico. un sistema diferente. Es Nos decir, contrataban claro. por exclusiva por año. Sí. Bueno, yo- Y, por bueno, ejemplo, cobrabas 300 pesos Por mes, por sí. mes el primer año. Me acuerdo, el segundo año era como 450. Y el tercer año, que llegaba ya, pero a la locura, que eran 1000, Sí. me suspendieron. Bueno. Entonces yo me sentí tristísima, quedé arrasada. Pero el asunto venía con segundas intenciones, porque me llamaron para contratarme, para darme la película de protagonista. Porque hasta ese momento hacía papeles en películas, en menor tenor. Y entonces, como ellos pensaban que no me iban a usar todo el año, porque iban a hacer una película para ver qué pasaba, entonces, en lugar de 12.000 que correspondían por los 12 meses del año, ofrecieron 3 por la película. Sí. ¿No es cierto? Por eso me habían suspendido. Por eso era la Pero, razón de la suspensión. Ahora, pero qué yo me fantástico puse trabajar. bravísima, Sí, me puse sí. bravísima y dije, no, son 12.000. ¿Sí? Todo el año, 12.000, la película 12.000. Y no, son 3.000. Yo me acuerdo que lo llamaron a mi papá. Y dije a mi papá, mire lo que se pierde, pues va a ser protagonista, se Claro. imagina lo que es. Nosotros dedicamos una cantidad de dinero para hacer una película, que ella va a ser protagonista. Y mi papá, que estaba chocho, que él dejara todo porque lo que él quería que estudiara, dijo, bueno, mire, yo no tengo nada que ver. Si ella quiere, lo toma, porque yo peluca no me voy a poner para hacer el papel, Claro, así es que... Es Bueno, ella la que contame el tiene que final, ¿qué decidir. pasó? ¿Te pagaron o no? Los 12.000. Perfecto, bueno. terminó bárbara la Pero historia. ¿sabes qué pasa? Que era distinto, porque, es decir, yo la primera película, que fue Los Tallos Amargos, que hicieron la presentación, ¿no? Sí. Yo gané 1.500. Sí, Por Una cita con la vida, que fue la segunda, claro, protagónico, o sea, gané 10.000. sí. Y por esta, he Nacido en Buenos Aires, que creo que nadie superó el récord, ¿no es cierto? 17 semanas en el cine Normandía estuvo, en Nacido en Buenos Aires, cobré 50.000. Y fueron Mirá casi vos. seguidas. El Mirá negocio que- funcionaba. Pero Yo siempre me hacían una pregunté... inversión también en vos, ¿no es Yo cierto? siempre Claro. me pregunté si de pronto, Sí. como muestra algunas escenas que Infinito mostramos y allí, bellísimo como la también. tuya, Olguita, o como la tuya, Cecilia, por dar dos extremos, si fueron las escenas, digamos, de mayor dificultad para las actrices o si de pronto hay una especie de fantasía de quienes las vemos, es decir, esta escena es difícil. Las escenas, digo, con un poquito más de corte erótico y demás. Claro, lo que pasa es que se filmó de una manera que la gente no podía imaginar que no fuera un desnudo. Sí. Daba todo, ¿verdad? La impresión de que estaba sin ropa. Pero, lógicamente, estábamos con todo el equipo y están además los testigos de que no estaba desnuda. Está. Además, nadie filmaba desnudo tampoco, ni Tilda Tamar, No. que era La más osada. la más gras, osada. claro. ¿Y claro. Cecilia? Y Cecilia, en estos tiempos, Y supongo que depende de la escena, ¿no? Pero en mi caso en particular, tanto en Tango Feroz como en Convivencia, no había manera de trucarlo, o sea, había que estar desnudos. Y yo creo que son más difíciles de hacer ese tipo de escenas que las que uno hace con ropa puesta, porque implica un grado mayor de exposición y no es muy cómodo para nadie estar sin ropa mientras que los demás están con ropa, pero yo tomé la decisión de hacerlo porque me parecía que estaba dentro de un contexto muy válido, que era una manera de contar determinadas cosas, en el caso de Tango Feroz, como la intimidad de la pareja, que de otra manera no sería igual, y me sentí muy, muy contenida por el equipo, por el director, fundamentalmente, por Marcelo Piñeiro, y hubo muchísimo respeto, así que yo la pasé bien.
Cecilia, y la elección de trabajar en cine, porque sos una de las pocas privilegiadas que ha trabajado, ¿terminó ya la última película? ¿El Caballo Salvaje? Caballo Salvaje. Sí, está en postproducción. Sí. Has trabajado en poco tiempo en producciones importantísimas y buenísimas. Sí, en poco 3 tiempo, años, sí. una película por año es Sí. como... Sí. Cuando un privilegio escuchabas estas total. historias, por ejemplo, de contratos por años y saber que un estudio te tenía... ¿Qué Me suena- pensabas? ¿Qué Me sentías? suena a Hollywood, me suena... Claro, claro. yo nunca Haber estuve vivido esa contratada época, mensualmente, Claro. pero tenía siempre, estaba Sí. haciendo una película, tenía una en proceso de laboratorio, otra en la calle Lavalle, y apurando terminar esa para empezar otra. Claro. Entonces era una cosa, una Bueno, continuidad eran total. otras Pasa que épocas. el sistema, Claro. en la época de Olga y mío, era el estudio, por ejemplo, Lumitón, era como que era el fabricante de estrellas. Ujú. Sí, sí, sí. Yo me acuerdo, por Porque ejemplo, teníamos año a Pepito 73. Guerrico, que era el alma de Lumitón, y era el fabricante de estrellas. Ahora, ¿Qué te no acordabas, solamente- perdóname, ¿qué te acordabas del año En el 53? 53 que hice 4 películas. No había televisión. Claro. ¿Cierto? claro. Entonces hice Marianela, La Simuladora, Concierto para una lágrima, Sí. de protagonista, y Vida Nocturna como una actuación ¿Y tenían especial, una porque no había dependencia del tiempo. estudio, no solo en la vida profesional, sino en la vida privada también? ¿Cómo, perdón? ¿Tenían que mantener una cierta imagen? ¿Había alguna directiva del estudio? ¿Ustedes manejaban la No, carrera no, ustedes o la no, manejaban los estudios, digamos? No, nosotros. Bueno, la Nosotros, carrera cada sí la uno. manejaba el estudio porque nos Sí. tenía contratadas en exclusiva. Bueno, y por los Claro. papeles Vale que daba y decir, los libros, de común iba acuerdo diagramando también, ¿no? más o menos, en ese momento prácticamente Olga hacía las películas dramáticas y yo hacía las comedias en ese momento, ¿no es cierto? Porque éramos las actrices que tenía el estudio en formación. Claro. Porque ellos nos Cuando iban era dando de los papeles Cinta y audiovisual. pequeños, Claro. iban Cinta en comedia continuando y documental. y después daban las chances y después seguían y toda esa cosa. Bueno, hasta que se vendieron los estudios y después cada cual tomó su rumbo, hizo su vida, ¿no? Cecilia, Claro. hablaron de cifras y de cifras económicas. ¿Cómo es ahora? ¿Alguien puede vivir del cine? No. No, es No. muy difícil. En realidad ahora lo que pasa es que te dan el papel a cambio de lo que significa trabajar en cine en este país, Ujú. la posición que te da eso. Poner es el como hombro, que, ¿no? Sí, y Derecho de gran- piso. Claro, es como gran parte de la paga es eso. No, y además la repercusión que te puede dar una película a nivel internacional, puede Exacto. competir Lo que en un importa es la festival. distribución, y demás. fundamentalmente. Fundamentalmente la cómo te película. posiciona Claro. tener un protagónico en Claro. cine y, exacto, Se puede acceder ir a a los festivales. festivales. Cecilia, También, vos no has hecho teatro. Claro. Hice una obra dirigida por Carlos Gandolfo Ajá. cuando era más chica, hace 4 años más o menos. Es mi única experiencia en teatro. Pero digamos teatro, porque he hecho espectáculos televisivos Claro, en teatro, claro, en la calle claro. Corrientes, pero Pero era es otra cosa. claro. Sí. Es otra cosa. Bueno, tenemos una canasta aquí para compartir Sí. con la gente que han mandado, mira, a nuestra querida madrina, señora Olga Zubarri, con el cariño de todos sus ahijados del hogar. Mamá, qué divino. Mamá. Un beso Los grandote pibes de también mamá. a nosotros nos Ellos mandan hicieron y a con todo el sus grupo. manos, hice una industria muy argentina, hechas con manos Sí. y con el corazón. Sí, Dicen claro. los chicos siempre. Básicamente. Ya los van ¿no? a probar. Bueno, y Bueno. felicitaciones por esa labor que hacen. Gracias, Olguita, chicos. qué labor en serio esa, ¿eh? Sí. Ah, Realmente, eso es qué fantástico labor, y anda muy bien. Es de gracias a película, Dios, Es de película. Es para hablarlo en otro momento. Bueno, gracias Olguita, gracias Cecilia, gracias Muchas Susana. gracias por la invitación. Muchas gracias Chicos. Silvia, Gracias a ustedes por por estos la lindos invitación. recuerdos que hemos Bueno. puesto en esta noche. Gracias. Ya volvemos. Los grandes líderes argentinos de los últimos 50 años y sus doctrinas políticas a 4 días de las elecciones. Esperamos te haya gustado nuestro video. No olvides suscribirte, comentar o seguirnos por nuestras otras redes sociales. Muchas gracias y hasta el próximo video.